como se dice, de la salvación viene el sufrimiento. La palabra del Señor nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Y el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Entonces, hermano, esto viene dentro intrínseco en el llamado de nuestro Señor. Si hay algo claro, hermanos, en el pueblo cristiano es que este mundo va cada vez de mal en peor. La podredumbre es más evidente. La delincuencia ya no se oculta. Las enfermedades cada día están más encima nuestro. El orgullo y el querer destruir o pasar por encima de los demás es algo que vemos a cada rato en este mundo, en todo lugar. Los problemas en la familia, por la desobediencia de los hijos, o por la irresponsabilidad de los padres en sus roles, o por terceros que vienen a quitar la paz del hogar. Todo esto, hermanos, se ve. En otras palabras, como decíamos, el sufrimiento es parte de nuestro llamado. Sea que venga desde afuera o venga desde adentro, o sea, parte de nuestro propio pecado. Lo importante es, hermanos, cómo afrontamos esto. ¿Cómo afrontamos el sufrimiento? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo le doy batalla? ¿De dónde saco la fuerza? ¿En dónde encuentro el apoyo? ¿En dónde encuentro el ánimo para sobrellevar la situación? ¿Dónde encuentro eso? Todos vivimos cosas difíciles, etapas difíciles en la vida. Todos vivimos cosas difíciles. Hay etapas que son muy difíciles en nuestra vida. Pero también la Biblia nos recuerda que el Señor nos va a poner una prueba superior a la que nosotros no podamos soportar. Y esa es una promesa. Mientras nosotros tengamos algunas cosas claras, el enemigo no nos va a poder descontrolar. Pero muchas veces nos descontrolamos. Y eso, hermanos, es normal de nuestra naturaleza. Nadie se sienta mal por descontrolarse en una prueba. Nadie se sienta mal o se sienta minimizado por no estar bien fuerte en una prueba. Todos, hermanos, nos debilitamos en algún momento. Todos vivimos etapas difíciles. Y a veces solo por el hecho de ser cristianos padecemos persecución. Lo leímos en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces vamos a nuestro texto del día de hoy, que es donde vamos a estar exhortando. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El tema principal de esta carta, hermanos, es la esperanza a través de Cristo en medio del sufrimiento. En medio de nuestro sufrimiento nosotros tenemos una esperanza, y esa es Jesucristo. El propósito de esta carta es animar a los cristianos a perseverar en sus aflicciones, al poner delante de ellos la esperanza de la gracia que se les ha revelado. Una de las cosas, hermanos, importantes que a nosotros nos va a ayudar en los momentos de dificultad es esa esperanza a la que nosotros fuimos llamados. Nuestra herencia, dice la Escritura, que es incorruptible, inmarcesible y que está reservada para nosotros. Entonces, eso, hermanos, es un aliciente y es una fuente de apoyo para cuando nosotros vivamos momentos de dificultad. El autor de esta carta es el apóstol Pedro. En esta carta el apóstol Pedro viene hablando en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10,
el fundamento firme del cristiano. Desde el versículo 11 al 17 está hablando de los deberes del cristiano en el mundo, y desde el versículo 18 al 20 habla de la relación del creyente que era esclavo con sus amos. Se calcula, hermanos, que había un gran número de esclavos en el Imperio Romano, que había muchos esclavos. Algunos tenían amos que eran buenos y afables, pero otros no tenían amos que eran buenos y afables. Por eso que la Escritura también dice que nos debemos someter a esos amos que son difíciles de soportar. En ese tiempo había mucho cristiano que tenía jefes o que tenía dueños que eran malos, que no eran buenos. Versículo 18 al 20 dice, de 1 de Pedro 2, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Miren, más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Para reforzar estos versículos, para reforzar esta idea, es que el apóstol Pedro pone delante de nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 21 al 25. Más si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado por Dios. Todo creyente es llamado a imitar las pisadas de Jesús, y de manera especial lo podríamos decir cuando tengamos que pasar por un periodo de dificultad. Versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las Escrituras describen a los creyentes como a personas que han sido llamadas por Dios. Todos los creyentes, todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. Y cuando Dios llama, como decía nuestra hermana en la oración, nos llama con un propósito. Dios nos llama con un propósito. Entonces es bueno hacerse siempre esta pregunta: ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llamó a mí? ¿Para qué Dios lo llamó a usted? El apóstol Pedro responde esta pregunta en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Él dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí tenemos un llamado para algo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a la santidad. Y esto significa Dios nos llamó, nos apartó. Dios nos apartó del mundo. Nos llamó para ser un pueblo apartado. Y a cada uno de nosotros de forma personal también. Dios nos llamó para apartarnos del mundo. Y nos sacó del mundo. Ya no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros no somos de esta tierra. En 1 de Pedro 2:9 también, el apóstol Pedro dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con este llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces para eso también Dios nos llamó. Nos apartó y nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Nos llamó para anunciar su bondad, todo lo que Él es. En 1 de Pedro 3:9 también dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces fuimos llamados para heredar bendición. Bendición que nosotros no merecíamos. Bendición que no merecíamos. Por ende nosotros no podemos devolver mal por mal, porque fuimos llamados para heredar bendición. Por ende debemos dar bendición. En 1 de Pedro 5:10 dice el apóstol: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Para eso Dios también nos llamó, para su gloria eterna en Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, vamos a ir con Él.
Para eso Dios nos llamó y vamos a estar eternamente con Él. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice la segunda parte, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces fuimos llamados para ser santos, apartados, fuimos llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó, fuimos llamados para heredar bendición y dar bendición, y fuimos llamados a la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 21 del capítulo 2, Pedro nos dice que también fuimos llamados para seguir sus pisadas. Y en toda área de nuestra vida fuimos llamados, aún cuando estemos viviendo momentos de dificultad. Amén. Dios nos llamó para seguir esas pisadas. Y esas pisadas están en las Escrituras. La vida de Jesús está en la Biblia. Cuando Dios nos llama a la salvación, no nos llama a confiar solamente en Él, totalmente en Él. No solamente es eso. Dios nos llama también a seguir su ejemplo en todas las circunstancias de nuestra vida, aun cuando tengamos que sufrir. Por eso es bueno, hermanos, cuando pasamos por alguna situación difícil, preguntarse nuevamente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estaría pasando por lo que yo estoy pasando? ¿Qué haría Él? ¿Cómo se comportaría Él? Conociendo los atributos de Él, conociendo los atributos de Dios, de la Trinidad, ¿cómo comportaría Jesús en mi lugar, en la situación en la que yo estoy viviendo? Y no solo preguntárselo, sino buscar a través de la Biblia si existe algún episodio de la vida de Jesús que esté plasmado en las Escrituras, que se asemeje a lo que yo estoy viviendo, que pueda darme alguna luz, que me pueda guiar. Y luego de eso meditar, pensar, ¿cómo respondería Él? ¿Cómo respondería Jesús? El propósito, queridos hermanos, de nuestra salvación, cuando Romanos 8:28 dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien, ese bien es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito ahora aquí, mientras estemos en la tierra viviendo, respirando, mientras estemos peregrinando aquí, ya sea en la etapa o en el momento que sea de nuestra vida, ya sea en la universidad, ya sea cuando estemos trabajando, ya sea en nuestra familia o en nuestros negocios, sea lo que sea. Aquí, en este momento, el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y es el bien ese que decíamos recién, conformarnos a la imagen de nuestro Señor. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro modelo a seguir en toda situación de nuestra vida. Cuando la Biblia habla de santificación en el Nuevo Testamento, se refiere a ese proceso, al proceso de ser conformados a la imagen de Jesús. Y esto significa que el yo vaya desapareciendo, que el Josué desaparezca, que el Cristian desaparezca, que Álvaro desaparezca y el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Ese es el proceso de santificación. Significa menos yo y más Jesús en mí. Menos yo. Esto también significa que el Padre tiene que tratar con nosotros aquí en este periodo de la vida. También significa eso el proceso de santificación, que el Padre tiene que tratar con nosotros. Y a veces, ¿cómo tiene que tratar con nosotros? A través del sufrimiento. A veces, hermanos, no aprendemos de ninguna otra manera y aprendemos sufriendo. A veces, y tenemos ese error. Dios nos ha llamado, hermanos, a su gloria eterna. Seremos semejantes a Él. Dios glorificará este cuerpo cuando Él venga. Pero aquí hay un proceso de santificación. Mire lo que dice Filipenses 3:21. Cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso va a ser cuando Él venga. Mientras tanto, vamos en un proceso de santificación. 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahí en ese momento sí, ya estará todo cumplido. Pero ahora estamos en un proceso. Esta semejanza a la que esperamos llegar empieza ahora. Cuando Dios nos llama, cuando cambia nuestro corazón de piedra y pone uno de carne, cuando Él por su poder pesca nuestra propia voluntad y la subyuga. Porque hermano, eso era muy difícil de hacer, nadie lo pudo hacer, ni siquiera nuestros padres. Nadie, a través de un buen consejo, nadie pudo tomar esa voluntad cautiva. Nadie lo pudo hacer. Solamente Dios lo pudo hacer. Entonces, cuando Dios nos llama, pone ese corazón de carne, derriba nuestra propia voluntad, escribe la ley en nuestro corazón, su ley, ahí empieza un proceso de santificación. Y este va a ser cumplido recién cuando Él venga en su segunda venida. Esto nos lleva a seguir su ejemplo, aun cuando pasemos por momentos difíciles, y que estos momentos a veces los pasemos injustamente. Muchas veces duele más pasar un momento difícil cuando es injusto. A veces cuando la merecemos y listo. Estamos claritos, merecemos lo que está pasando. Pero a veces el sufrimiento es injusto. Y nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió injustamente. Porque Él sufrió por nosotros, por culpa nuestra. Él no tiene pecado, Él nos halló engaño en su boca. Nos halló sin pecado. Entonces, 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto incluye andar como Él anduvo aún en los momentos cuando estamos sufriendo o cuando estamos pasando por una prueba difícil. Y también cuando tengamos que sufrir injustamente, ya sea por el pecado de otros o por persecuciones que vengan a nuestra vida por ser cristianos. Y el apóstol Pedro dice en el versículo 21 de 2 de Pedro que para eso nosotros fuimos llamados. Para eso fuimos llamados. Porque también, miren la conexión entre el sufrimiento nuestro y el sufrimiento de Cristo. Ahí es donde nosotros encontramos el equilibrio. Porque a veces decimos, ¿cómo esto? ¿Cómo me pasa a mí? ¿Cómo esto yo si soy cristiano? O si yo estoy haciendo todas las cosas bien, estoy haciendo su voluntad, me estoy consagrando al Señor. Entonces, ¿dónde encuentro el equilibrio para que mi mente esté tranquila y descansando? La Biblia dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Espero lo logren ver. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El equilibrio y la motivación para imitar a Jesús en el sufrimiento se ve ahí, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nos podemos preguntar, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué entonces tiene que ser así la vida cristiana? El sufrimiento es parte, hermanos, de nuestro llamado. Vamos a sufrir porque estamos en un mundo caído. Y todas las personas que están a nuestro lugar, algunas creyentes, algunas no, las que son creyentes están en un proceso de santificación, pero tienen una naturaleza pecaminosa, y aquellos que están sin Cristo están peor que nosotros. Entonces sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener sufrimiento. Además, porque nosotros también pecamos y fallamos. Nuestros representantes fallaron en el huerto del Edén, Adán y Eva, y el pecado infectó el mundo. Pero Dios, en su sabiduría
y omnipotencia, independiente de todo eso, ha orquestado todas las cosas, como decía Romanos 8:28, a los que aman a Dios, le cooperen para bien. Porque Dios es todopoderoso, hermanos. Dios es todopoderoso. ¿Se acuerdan la triste historia de José? Uno la lee y dice que triste lo que pasó a José. Pero José entendió y al último él dijo que esto era para la gloria del Señor, para que se manifestara su poder y para que mucho pueblo tenga vida. Entonces, hermanos, Dios es todopoderoso. Aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, Dios tiene el control. Dios tiene el control sobre todas las cosas. No es parte de nuestro pecado. No es parte de nuestro pecado. Es que es culpa nuestra. Pero sí el Señor es tan poderoso y tan bueno que todas las cosas, hermanos, cooperarán para el bien de su pueblo. Juan 14:16. Veamos Juan 14:16. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino que lleva al Padre. Jesús es el camino que lleva al cielo. ¿En cuál camino estamos nosotros? En el camino de Jesús. Y ese camino que lleva al Padre, ese camino que lleva al cielo, lo portamos con una cruz. Por eso que, hermanos, nosotros vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Jesús es el camino. Si andamos por ese camino vamos a pasar cosas similares a las que vivió Jesús. Nos van a rechazar. Vamos a sentir el rechazo de la gente. Vamos a padecer persecución por esa causa. En este camino es primero la cruz y después la gloria. En este camino es así. Y esto, hermano, nos debe motivar. Seguir el ejemplo de Jesús. Debe ser nuestra motivación para enfrentar los momentos difíciles. En este camino Dios va obrando en nosotros por el trabajo activo del Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de nuestro Señor. Juan 15, versículo 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, para que lleve más fruto, para que sea más a la imagen de Cristo. Pero eso a veces duele. Eso a veces, hermanos, duele la poda. Duele que Dios nos rasque un poquito ahí, ¿cierto? Para conformarnos a la imagen de nuestro Señor. En oportunidades nos limpia a través del sufrimiento. Porque a veces es la única forma de aprender. Cuando en nuestra vida tenemos una prueba y esa prueba nos descoloca y sentimos, hermanos, que hemos fallado. Y luego viene esa misma prueba y de nuevo fallamos. Y después viene la misma prueba y de nuevo fallamos y de nuevo sentimos que no hemos glorificado al Señor. Eso significa que algo el Señor nos quiere enseñar. Cuando pasamos por una y otra vez por la misma prueba, significa que Dios nos quiere enseñar algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento y mucha claridad, pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos diga si estoy yo siguiendo las pisadas de Jesús o no. Porque si yo no estoy siguiendo las pisadas de Jesús y no estoy actuando como actúa Jesús, de nuevo voy a pasar por lo mismo. Y de nuevo lo mismo. Y de nuevo lo mismo. Hasta que me llegue la misma prueba, pero yo ya la enfrente de otra manera diferente. Y haya más paz en mi corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí ya
pasamos la prueba y hemos aprendido a seguir las pisadas de nuestro Maestro. Primera de Pedro 3, versículo 7. Del 3 al 7. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 7. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, miren, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces, ahora, por un poco de tiempo, si es que es necesario, vamos a tener que ser probados. Y ese poco de tiempo, hermano, ese poco significa que en comparación con la vida eterna es un poco de tiempo. Son un par de años. ¿Cuántos años vivimos? 70, 80, 85, no sé más. Pero no siempre estamos viviendo pruebas. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, para pasar un tiempo de prueba y para que la aprendamos. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendas por eso, no te sorprendas como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos debemos sorprender. Y esa es una de las cosas, hermanos, que muestra la madurez y la templanza del hombre y la mujer. Cuando no se sorprende, esto lo tengo que pasar, esto es normal. La Biblia dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, si no gozaos. Esto es ir en contra de la naturaleza del hombre y de la mujer. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. O sea, que cuando nosotros vivimos pruebas, vivimos dificultades, vivimos cosas difíciles, y hermanos, la enfrentamos como cristianos, eso es una prueba de nuestra salvación. Miren, de nuevo, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois dichosos, eres feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Si no, no nos pasaría nada. Si no nos pasaría absolutamente nada en la vida. Y andaríamos normalito. No nos pasaría absolutamente nada. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos vivir firmes? Firmes, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir fortalecidos? Que estemos estables en las cosas del Señor. Y esto es por un poco de tiempo, hermanos. Como decíamos, ¿cierto? En comparación con nuestra herencia, que es eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ese poco de tiempo es un poco de tiempo literal, de horas, minutos y días, en comparación con toda la eternidad que vamos a vivir con el Señor. Ahora, hermanos, en la práctica, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó para que sigamos sus pisadas? Cristo es un ejemplo de lo que significa sufrir injustamente. Ahora vamos a ver el ejemplo que Cristo nos dejó. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro
2:22 dice, el ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Qué tremendo, qué tremendo. Jesús sufrió mucho, más que nosotros, mucho más que todos nosotros juntos, mucho más que todo el mundo juntos, mucho más que todos juntos. Pero aún así, no se halló pecado ni engaño en su boca. Y este es el pilar mío para yo enfrentar el sufrimiento. Este es mi pilar. De aquí yo encuentro la fuente de agua. Esa es mi fuente de agua. Que Jesús haya sufrido mucho, más de que todos los que estamos aquí, y que no se haya hallado pecado en Él, ni se haya hallado engaño en su boca. Cuando yo pienso eso, digo, no hay hombre como Él y Él es mi hermano mayor. Entonces cuando yo pienso de esa forma, eso automáticamente el Espíritu que está morando en mí me fortalece. Esto no se compra en la farmacia, hermano, esto es algo sobrenatural. Ahora nosotros sabemos que el sufrimiento injusto duele más, como el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue un sufrimiento injusto, porque Él sufrió por nuestros pecados. Imagínate ahora si fuiste traicionado por alguien al que tú has ayudado siempre. Eso duele, y duele mucho. Sufrir por consecuencias del pecado nuestro propio también duele. Pero cuando no hemos hecho nada malo, duele más. Y Jesús en el texto nos dice de 1 Pedro 2:22 que Él sufrió mucho, bastante, pero no se halló pecado ni engaño en su boca. El apóstol Pedro cita la profecía de Isaías 730 años aproximadamente atrás, Isaías 53:9. ¿Qué dice Isaías 53:9? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto nos motiva, esto nos debe motivar. En Jesús nunca salió engaño, ni siquiera por un segundo. Y Él fue así por nosotros. Por eso Él fue así. Porque si no, no hubiera servido su sacrificio sustitutivo. Él fue así por amor a todos nosotros. Esto nos debe motivar, hermanos, para cuando estemos viviendo momentos difíciles, acordarnos del Señor. Cómo Él vivió, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. De este ejemplo debemos sacar el ánimo para enfrentar esos momentos difíciles. Jesús nunca hizo maldad ni engañó a nadie. Esto nos debe fortalecer para seguir sus pisadas. Pedro fue el que escribió esta carta. ¿Cuánto tiempo estuvo Pedro con el Señor? Cerca de Él. Aproximadamente 3 años, caminando juntos. Pedro vio cuando los discípulos tenían rabietas. Pedro vio cuando a Jesús lo tentaron los fariseos. Pedro vio cuando a Jesús lo arrestaron. Vio cuando a Jesús lo traicionaron. Vio cuando a Jesús lo golpearon. Vio cuando a Jesús lo escupieron. Pedro vio todo eso. Y vio cuando a Jesús fue puesto en la cruz. Pero también vio cómo Jesús reaccionó ante todas esas situaciones. Vio todo lo malo que le hicieron a Jesús, pero también vio cómo Jesús reaccionó. Aún sufrió mucho, lo que ni tú ni yo podemos soportar. Jesús es el ejemplo que debemos seguir cuando sufrimos. Y es ahí donde nosotros encontramos la motivación. Es ahí donde nosotros encontramos la fortaleza. En esa persona hermosa de Jesús. Imagínate cómo eras antes de ser salvado. ¿Cómo éramos antes de que llegáramos a las plantas del Señor? ¿Cómo éramos antes? ¿Y cómo somos ahora? Hay unas cosas, hay algo que es muy importante, hermanos, a la hora de poder mostrar el Evangelio a las demás personas y que puede impactarles. El ejemplo de Pablo en el carcelero.
Pablo estaba encarcelado en Filipos, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo. Despertando el carcelero, viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí hay algo hermoso. Pablo estaba preso. A Pablo lo habían puesto preso con Silas, en el calabozo de más adentro y puesto de la peor forma. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Alabando a Dios y estaban cantando. ¿Y ese guardia habrá escuchado eso? Lo escuchó. El guardia sabía que ellos eran cristianos. El guardia sabía que ellos hablaban de Jesús. Entonces cuando vino el terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, el guardia, hermano, despertó y pensó que todos habían huido. Si alguien huía, a él lo iban a matar. Pero Pablo sabía eso. Entonces él le dijo: no temas, estamos todos aquí. Testimonio cristiano. Eso logró impactar la vida del carcelero. No lo salvó, porque llegó a sus pies y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hermanos, ocurrió algo hermoso. Ahí en esa casa, personas fueron salvadas. Si existe, hermano, aquí alguien que esté sufriendo, como yo sufro diariamente, debemos mirar a Cristo. Debemos mirar a Cristo. Porque Él, mirarlo en las Escrituras, mirarlo a cara descubierta, como dice, hermanos Corintios, como en un espejo, la gloria del Señor, porque podemos ser transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto significa que Cristo sufrió ataques verbales. Y todos sabemos aquí que a veces un ataque verbal duele más que un golpe. Que alguien nos diga algo dañino duele más que un golpe. Alguien nos diga algo. Por eso que nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos mucho a la hora de hablar, de no dañarnos con nuestras palabras. Santiago dice: todos pecamos con nuestra boca. Aquel que no peca es varón maduro, es varón perfecto. A Jesús le dijeron de todo: que tenía demonio, que sus obras eran hechas por el poder de Belcebú, que era un hijo de fornicación. Le dijeron que era un blasfemo. Fue escupido, fue abofeteado, fue golpeado con una caña, fue coronado de espinas y además fue obligado a llevar la cruz. Sufrió. Isaías 53:3. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pedro está citando esta profecía. La pregunta que obligadamente nos debemos hacer, y ya lo hemos visto: ¿cómo reaccionó Jesús ante todo este maltrato que recibió injustamente? Lo leímos en el versículo 23. Cuando a él le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y esto es una pisada que debemos seguir, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esa está marcada en las Escrituras, así con los pies de Cristo. Y nosotros la debemos seguir. Él no amenazaba, no respondía, no maldecía.
Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Y esto, hermano, encomendar la causa significa que cada insulto, Señor, ahí está mi causa. Cada golpe, Señor, ahí está mi causa. Y nosotros vamos a pasar por una prueba en la vida o por muchas, por diversas pruebas. Entonces, en cada prueba, Señor, ahí está mi causa. En cada sufrimiento, Señor, ahí está mi causa. Esa es una pisada de Jesús para que nosotros la sigamos. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para insultar, pero sí para algo abrió su boca. Para algo abrió su boca. Lucas 23 lo dice. Veamos Lucas 23. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el camino al Calvario él no abrió su boca para maldecir, para responder. Pero Lucas 23:34 dice que él habló. 23:34 dijo Jesús, decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Para eso sí abrió su boca. Y este es el ejemplo que Jesús nos dejó para que sigamos sus pisadas. ¿Es difícil o es fácil? Es difícil. Es difícil porque nosotros muchas veces vivimos en lo natural. Pero ¿qué es lo que es el Evangelio? Es sobrenatural. El corazón de piedra que usted tenía fue cambiado por uno de carne. Usted ahora es una nueva criatura. Entonces es algo sobrenatural. A veces vemos como que nuestros pecados y nuestra carne y nuestro carácter y lo que somos naturalmente lo vemos como que no pudiéramos. Pero sí podemos. El Evangelio es algo sobrenatural. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Somos una nueva criatura. Entonces sí podemos. Solo que nosotros debemos ir creciendo en la obra de Cristo. Que Cristo se vaya formando en nosotros. Mientras eso no pase, no vamos a morir. Pero mientras vaya pasando, vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Encomendar la causa tiene la idea de un acto continuo. O sea, en cada insulto, en cada golpe, en cada ofensa, Jesús encomendaba su causa al Padre. Y este es un buen ejemplo para que nosotros lo sigamos. El otro ejemplo que Jesús nos deja en este pasaje es el sufrimiento motivado por el amor a otros. Y con esto ya termino con este punto. Es el ejemplo motivado, es el sufrimiento motivado por el amor a otros. ¿Quién llevó, 1 Pedro 2:24, quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No fue que padeció por sus pecados. No fue que padeció por sus pecados porque él no tenía pecado. Fue por nuestros pecados y por amor. Y esto nos debe motivar a seguir sus pisadas. Porque no existe un amor igual que este. En ningún otro lado hay un amor igual que este. Cuando nosotros veamos el amor de Dios por medio de la obra de Jesús, eso nos va a mandar a tierra. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, el castigo que eso merecía fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado
por los transgresores. El castigo que usted y yo merecíamos lo llevó Jesús. Jesús hizo esa paz entre nosotros y Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el último versículo, 1 Pedro 2:25. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora, todos nosotros, ahora, en algún momento, habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Isaías 53:6 nuevamente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a ver.